7 u 8 de cada 10 adultos que son padres cometen errores garrafales en la crianza de sus hijos, en el acompañamiento educativo de sus hijos, y estos errores garrafales pueden costar muy caro. Podemos avanzar hacia afuera en la medida que avancemos hacia adentro. Es decir, un camino interior sólido, comprometido, responsable, nos va a hacer avanzar en un camino exterior también. Y este camino interior es autoconocimiento. Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos. Un abrazo muy grande. Les habla Edgardo Fogel desde Chile y estamos iniciando una nueva edición de Conversando en Positivo aquí en MCA Canal. Como siempre, les deseo que estén excelentes, que estén muy bien, estén con los ojos muy abiertos en este mundo, en estos tiempos donde todo está sucediendo, proceso de transformación y también mucha entropía, mucho caos, etcétera. Así que son momentos de abrir los ojos y de hacer un aporte a la humanidad y a la sociedad y cada uno dentro de nuestros propios ámbitos. Y bajo ese punto de vista, hoy tengo una gran invitada, una gran amiga que ha hecho mucho por Chile, yo diría por el mundo, en el campo de la educación. Ella es la doctora Amanda Céspedes. Ella es médico, psiquiatra, especialista en psiquiatría infantil y juvenil, una de las más destacadas en Chile, diría. Es escritora, educadora, experta en neurociencia, con posgrado en neuropsicología y neuropsiquiatría. Actualmente es presidenta de la Fundación Educacional Amanda. Uno de sus grandes objetivos y visión que tuvo de poder entregar toda su experiencia en esta fundación. Tiene un premio MCA Festival, una gran activista consciente de estos tiempos, referente en neurociencias aplicadas, bienestar escolar, salud mental y déficit atencional. También, bueno, ha desarrollado muchísimas conferencias, capacitación a diferentes colegios, trabajando muchísimo en el campo educacional. Nominada también entre las 100 mujeres destacadas en la década del año 2000 hasta 2010 y autora de muchísimos libros sobre educación emocional y neurociencia, con los que ha contribuido a mejorar la educación. Su primer libro es el primer testimonio a la educación integral, eh, es Cerebro, Inteligencia y Emoción, Neurociencias aplicada a la educación permanente. Otros libros, Esos locos bajitos, 100 preguntas sobre educación escolar, déficit atencional en niños y adolescentes, estrés en niños y adolescentes, niños con pataletas, problemas de conducta con sus hijos, etcétera, etcétera. La verdad es que es un honor, querida Amanda, poder estar contigo, poder conversar. Yo sé que en estos tiempos tu aporte y tu información de seguridad es trascendental. Así que muchas gracias y bienvenida nuevamente a Muchas Conversando gracias, en Positivo. Edgardo. También para mí un honor, una alegría estar contigo y poder colaborar en esta mirada disruptiva que tú has propuesto y que es tan necesaria en este momento en que estamos. Necesariamente tenemos que abrirnos a otras miradas, ¿no? En una etapa muy crucial. Muchas gracias, querida Amanda. Sí, y quería partir por eso mismo lo que tú planteando. ¿Cuál es tu visión hoy de lo que estamos viviendo en este proceso? Pucha, en estos tantos años que hemos vivido, ¿no? Cómo se han visto tantas transformaciones, pero hoy día yo diría que estamos ya como en el clímax de todo tipo de transformación. Así es. A ver, yo tengo una mirada muy optimista, muy esperanzada. Siento que hemos tocado fondo, pero hemos tocado fondo con un gran impulso para salir nuevamente a la superficie y va a salir a una superficie nueva, a una superficie distinta, a una superficie de mucha mayor hermandad, de mucha mayor conciencia, de una mayor elevación de la conciencia. Tengo mucha ilusión de que esto es un comienzo y un comienzo promisorio que va a tomar tiempo, que exige que estemos todos alertas, que no nos dejemos distraer y que si estamos alertas, si nos vamos uniendo, el cambio realmente va a ocurrir y va a ser muy favorable, muy positivo. ¿Y cómo vamos trabajando esa alerta que tú dices?
Eso es lo fundamental, eso es clave. Primero, estar conscientes de que estamos en una etapa de cambio y que somos protagonistas de este cambio. En segundo lugar, trabajar esta alerta significa pensar en que la conciencia es dinámica y que muchas personas están en niveles muy bajos de conciencia y que son quienes nos arrastran al fondo, y que cada vez hay más personas, si bien es un grupo minoritario todavía, de que está tratando de ver más allá, ¿no? Y estas personas tienen que seguir trabajando constantemente consigo mismas en un nivel de autoconocimiento y transmitiendo este despertar a otras personas para que esto se vaya generalizando, ¿no? Así lo siento yo. Tenemos que ir creando una gran comunidad de una mejor y más despierta conciencia a la vida. Y obviamente tenemos que llevar con nosotros nuestro gran patrimonio que son los niños. ¿Cierto? ¿Y cómo ha sido en ti, querida Amanda, tu despertar, tu clic? Porque todos tenemos como de repente el cierto clic que nos llama a esta información y nos abre los ojos y nos excita un poco. ¿Cómo ha sido tu proceso? Eh, pero yo diría que fue así un proceso gradual, es difícil decir, este es el Mm, comienzo. Creo que tengo que destacar que he tenido grandes maestros, ¿no? Y estos grandes maestros, en primer lugar, son los niños. El hecho de haber estado trabajando ya 40 y tantos y más años con niños me ha ayudado muchísimo a darme cuenta de que la vida es mucho más de la experiencia inmediata, que se abre de manera muy misteriosa y muy amplia a otros ámbitos. ¿Y quienes me han enseñado esto? Son los niños. Ellos han sido, en primer lugar, mis grandes maestros. Y luego, la literatura, especialmente novelística, muy elegida, ¿no? Y muy precisa, que me ha tocado muy profundo. Y luego, indudablemente, encontrarme con personas muy iluminadas, ¿no? Prem Rawat, por ejemplo, me ha servido mucho, me ha ayudado mucho. Rudolf Steiner, ¿no? De la pedagogía mm. Waldorf también. Entonces, ha sido como un caminar. Y en tercer lugar, tengo que destacar el apoyo de mi hermana. Entonces, mi hermana gemela, que tiene una mirada también muy particular sobre la vida, conversar con ella me ha sido de una tremenda utilidad. Me ha enseñado mucho. Podría decir que es mi maestra también. Qué bonito. ¿Y qué hoy día te sigue moviendo principalmente el campo educacional en tu desarrollo interno? ¿Qué te mueve hoy? Bueno, hoy día me mueve el desarrollo interno siempre. Creo que este es un trabajo continuo que nunca va a terminar. Siempre avanzamos 2 pasos y retrocedemos 3. Entonces, no termina nunca, ¿no? Indudablemente mi gran objetivo es la educación. Y si yo tuviera que destacar en este momento algo, es que con la pandemia se presenta quizás de manera muy nítida la necesidad de preocuparse por el nivel socioemocional de los niños, ¿no? Y en esta preocupación, obviamente, se abarca también a los docentes, porque no se le puede pedir a los docentes que acompañen a los niños a restituirse un buen nivel socioemocional, una buena salud socioemocional, si los docentes no están sanos. Mm. Pero yo ahí empecé a darme cuenta de que faltaba algo, y que ese algo era una puerta. Si nosotros encontrábamos ese algo, podíamos abrir una puerta y llegar de manera más efectiva a poder acompañar a los niños a restablecerse en el tremendo impacto socioemocional que tuvo en ellos en las consecuencias sociales de la pandemia. Y esa puerta era la puerta de la espiritualidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo cognitivo, lo social, lo emocional, yo sentía que faltaba. Y mi trabajo en el último tiempo ha sido precisamente entrar mostrándoles a los docentes que llegar a los niños no se puede entrar por la puerta de la mente. O sea, la puerta de la mente está bloqueada para poder llegar a la intimidad de los niños, a la profundidad de los niños. Y que hay que entrar por la puerta del corazón.
Y la puerta del corazón para mí es un instrumento maravilloso con esa comprensión para llegar a entender la espiritualidad. Y la puerta del corazón yo la veo desde el modelo neurocientífico. Y eso creo que de alguna manera ayuda a las personas porque sienten que yo no les estoy hablando en niveles esotéricos o en niveles incomprensibles, sino que les estoy hablando desde la plataforma de la ciencia, pero la ciencia al servicio de la espiritualidad. Esa sería, yo diría que es el momento actual en el que yo estoy. Y dos preguntas, digamos, relacionadas. Una, ¿tú crees que ya se está moviendo un poco eso? Y lo segundo, si puedes profundizar lo que hablamos antes de iniciar el programa, el tema de las neurociencias aplicadas es algo que tú lo estás diciendo ahora y lo has trabajado, Sí, porque hay muchos hoy día personas, ciencia también conversando de esto, pero ¿cuál es la importancia y cuál es la profundidad de las neurociencias? correcto. A ver, a la primera pregunta, sí, sin duda alguna. Eh, Me asombra, me llena de regocijo que encontrarme con tantas personas en el ámbito de la educación, docentes, perdidos en pueblitos y que de alguna manera están trabajando por elevar la conciencia de la comunidad en la que ellos trabajan, de los niños y de sus padres, de toda la comunidad. Eso es muy lindo, encontrarme con gente que sabe y que dice, sí, vamos caminando a un cambio y hay que trabajar por este cambio y no podemos quedarnos dormidos, tenemos que seguir avanzando. Eso es realmente muy lindo. Ahora, desde el punto de vista del modelo que yo trabajo, del modelo de neurociencias, lo que yo trato de mostrar es que cuando entramos al corazón y entramos a serenar nuestro corazón, esta serenidad que obtiene el corazón la transmite por vías nerviosas al cerebro. Y en el cerebro opera un milagro, que es abrir la mente a niveles de conciencia que están allí, pero que están silentes y que en ese momento se abren. Y entonces la mente se abre a comprender, a ver lo que hasta ese momento no veía, e incluso a tomar perspectivas que en otro momento no hubiera estado nunca dispuesto a tomarlas. Aceptar lo inaceptable, a comprender lo que hasta ese momento parecía un horror, en fin. Eh, Eso es lo que trato de enseñarles a los docentes, ¿no? Entonces les digo, si tú eres capaz de dar ese paso y de entrar de esta manera, primero serenando tu corazón y serenando tu corazón, serenas el corazón del niño o del grupo de niños que tienes al frente o de tus colegas, vas a operar un milagro en la mente. Y yo lo llamo, no sé si sea correcto o incorrecto, yo lo llamo una suprarracionalidad, ¿no? Y esa suprarracionalidad me lleva a entender, como decía, lo que era hasta ese momento incomprensible. Y ahí se produce el milagro del encuentro, que podemos llamarlo la conexión. O sea, yo siento que si nosotros trabajamos la conexión en las interacciones, estamos dando un tremendo paso a construir una humanidad mejor. O sea, es una conexión emocional, mental, integrada, ¿no? Es una conexión emocional, mental, integrada en que la emoción y la cognición se hacen una sola, ¿no? Y dan y van y avanzan un paso más allá, ¿no? Eso, ahí es donde está lo hermoso, que se avanza un paso más allá. Qué bonito, ¿ah? Pero vivimos igual en un mundo excesivamente racional todavía, ¿no? Sin duda alguna, claro que sí. Llevamos siglos Mm. viviendo y adorando la racionalidad y creyendo que la racionalidad es lo último, es la última etapa de la evolución humana, ¿no? Y yo me Claro. encuentro con muchos científicos que niegan, por ejemplo, la posibilidad de entrar por la puerta del corazón y de allí llegar a la mente, dicen que eso son fantasías, eso no existe. Solamente está la mente y hay que llegar a la mente, ¿no? Pero la mente tiene otras puertas por donde llegar. Si tú planteas, por ejemplo, dices, todos debieran tener la firme convicción de que lo primero es lo emocional. Una vez que el niño se siente amado, protegido y respetado, lo demás viene por añadidura. ¿Qué puedes decir al respecto Exactamente. ahí? La Así es, importancia de así lo es. que dices ahí. Sí. Bueno, yo les digo siempre a los profesores,
si uno hiciera una encuesta a los adultos, no solo a ellos, sino a los adultos, ¿qué esperan para ser felices y para estar en bienestar? Nombran al menos 15 elementos que son externos. Tener dinero, tener tiempo libre, tener un trabajo que me agrade, poder viajar, tener vacaciones, tener casa propia, tener un matrimonio que me acomode, en fin. Pero cuando uno va donde los niños y les pregunta, y le hace esta misma pregunta, la respuesta es siempre la misma. La respuesta es confiar en los adultos que están cerca mío, que ellos confíen en mí, sentirme protegido, sentirme entendido y sentirme respetado. Eso es lo que dicen los niños. Entonces, exacto, uno toca la fibra emocional y el niño responde. Y desde esa fibra que está respondiendo, que está vibrando como un instrumento musical, uno logra todo con el niño. Despierta la inteligencia, despierta la empatía, despierta el deseo de colaborar. Todos los niños son maravillosos, pero hay que tocar esa fibra. Y la verdad es que la inmensa mayoría de los adultos hace exactamente lo contrario. Eso mismo te iba a preguntar, claro, ¿y qué pasa con los padres, con los adultos respecto a su relación con sus hijos, con sus niños? 7 u 8 de cada 10 adultos que son padres cometen errores garrafales en la crianza de sus hijos, en el acompañamiento educativo de sus hijos, y estos errores garrafales pueden costar muy caro. Lamentablemente, la mayor parte de los adultos en el acompañamiento educativo de los niños se deja llevar por los prejuicios y se confía en su falta de conocimiento, como que no le interesa ir más allá, porque con lo que sabe se siente muy contento, ¿no? Y allí esa es la base de los grandes errores que se cometen, ¿no? Quisiera poner un ejemplo. Estamos en este momento muchos alertas, atentos a lo que ocurrió en el St. George, Colegio St. George, ¿no? Con estos chicos que mal utilizaron la inteligencia artificial para vulnerar la intimidad de sus compañeras. Mostraron Bueno, una y aquí foto, ¿no? Para que sepan las personas, mostraron claro, una foto sí, con sí, con un consiguieron cuerpo fotos de ellas distinto. y las montaron con cuerpos distintos, eran cuerpos desnudos. Y repartieron estas fotografías de manera, no sé, yo no sé los detalles, pero no alcanzó a difundirse mucho esto, pero ya esto se supo. Bueno, y hoy día hay el grupo de los padres de las niñas, está exigiendo el máximo rigor en términos de castigos, ¿no? Entonces, y quieren que sean expulsados estos chiquillos. Entonces, la pregunta mía es, digo, ¿por qué no pensar mejor, primero, la edad que tienen estos chicos? Y ahí entra nuevamente el modelo de neurociencias. El modelo de neurociencias aplicadas a la educación nos muestra que el cerebro no termina de madurar sino hasta los 25 años, o sea, cuando el chiquillo o la chiquilla cumple 25 años. Hasta ese momento es un cerebro inmaduro. Y el cerebro de entre los 15 y los 18 años es un cerebro sometido a grandes tensiones debido a los procesos de transformación interna que está sufriendo. Entonces, cuando ocurre una cosa así, uno lo primero que tiene que preguntarse es qué edad tiene el que cometió este delito, entre comillas, ¿no? ¿Qué edad tiene? Y eso nos lleva inmediatamente a mirar las cosas de otra manera, a mirarlas desde el corazón, ¿no? A sintonizar, a conectar y a preguntarse, ¿qué falló acá? ¿Fallan los chiquillos solamente o falla también la sociedad? ¿Falla el colegio? ¿Falla la familia? En fin, todos somos responsables. Yo diría que ese es un buen ejemplo de cómo, de alguna manera, estas neurociencias que son ciencias duras, nos pueden ayudar a la comprensión de los fenómenos emocionales y sociales y nos da otra mirada. Y si tú fueras la jueza de esa toda situación que tú estás diciendo, qué plantearías como solución? Que esto ocurrió, que no hay uno o dos o tres culpables, sino que aquí hay muchos más que tienen responsabilidad, no culpabilidad, sino responsabilidad en lo que ocurrió, y que esto debe abordarse con un criterio formativo. Para eso estamos los adultos estamos para acompañar formativamente
a los que no son adultos todavía, no a juzgarlos, no a condenarlos, sino a decir, a ver, ¿cuál es mi papel acá? ¿Y cómo los podemos acompañar y cómo podemos revertir esta situación? Y una situación que es una situación de indudablemente vulneración, transformarla en algo positivo y constructivo. Yo de verdad lo hubiese abordado de otra manera. Creo que fue la intención del colegio, cómo abordarlo, ¿no? Que esto fuese un problema de la comunidad completa, de la comunidad escolar, y no un problema judicial. Pero las cosas han Claro. avanzado, parece, y bueno, Ahora, están en otra etapa. yo creo, Amanda, que con lo que estamos viviendo, la revolución tecnológica y todo, es necesario conversar más, ¿no? Reflexionar, porque estamos viviendo procesos de transformación muy potentes en todas las áreas. Entonces no se puede culpar, Sí, tal como tú dices, sino conversar. sin duda alguna, aprender y estar alertas, o sea, estar alertas a que esta tecnología no puede fascinarnos, no puede envolvernos mentalmente. Tenemos que estar alertas y saber que la tecnología es una herramienta, no es más que eso, ¿no? Mm. Y no caer en la fascinación. No sé, yo digo siempre, me recuerda a la novela Don Segundo Sombra, en que creo que frente a un automóvil, el dueño del automóvil le pregunta a este gaucho, bueno, ¿y qué le parece? Y Don Segundo Sombra le responde, a más ciencia, más mandinga, ¿no? A más ciencia, más peligro, hay más fuerzas ocultas allí que están actuando. Y cuando los chicos están vulnerables a estas fuerzas, porque no ha habido suficiente solidez formativa, de acompañamiento formativo, bueno, van a cometer errores. Además, Edgardo, pensemos, se les condena con tanta facilidad y estos chicos están observando lo que está pasando en la sociedad chilena, ¿no? Los elevadísimos niveles de corrupción, cómo un abogado ofrece hasta quemar impuestos internos con la idea de salvar el pellejo a sus clientes, en fin. No, ellos están viendo eso y se dan cuenta, bueno, si los adultos hacen esto, ¿por qué no nosotros? Eh, Sí, sí. no es fácil lanzar la primera piedra. No, no es fácil, ¿cierto? ¿Y cómo tú ves, ya no solamente en los niños en general, por ejemplo, lo que está sucediendo con la aplicación de la inteligencia artificial, que hoy día prácticamente se habla casi como una revolución industrial, lo que va a producir, porque cada vez va creciendo así en forma muy, muy potente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves en la aplicación, en los distintos ámbitos y también en la educación? Como todo, la tecnología yo siento que tiene aplicaciones y alcances extraordinarios. Veo la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina, por ejemplo, en los Sí. diagnósticos, en los tratamientos, y creo que eso verdaderamente va a ser una tremenda revolución y un aporte enorme para tantas personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades terminales, en Mm. fin. Allí yo veo una gran aplicación. Pero como todo, también veo fuerzas oscuras, ¿no? Que pueden transformar esta tecnología en algo muy peligroso. En ese sentido, me parece que, por ejemplo, la película Oppenheimer es verdaderamente muy ilustrativa al respecto, de cómo se puede perder en algún momento el control de la tecnología y transformarse en algo muy, muy peligroso. Sí, y de ti, si de ti dependiera algo, lo conversábamos inicialmente, pero ya quizá un poquito más profundo, cómo ir integrando el campo del desarrollo de conciencia, el campo espiritual, con el campo de la educación. ¿Cómo lo harías tú? Sí, en primer lugar yo diría que tenemos que repensar la educación y tenemos que partir del concepto. Se ha Mm. ido produciendo se ha ido desvirtuando el concepto de educación y hoy día para muchas personas el concepto de educación cuando se refiere a los niños, ¿no? Se lo hace sinónimo de lo académico. Vale decir, la mejor educación es la mejor educación académica. El mejor logro educativo es el mejor logro académico. Y se olvida que educación se refiere a lo formativo en todos los ámbitos, intelectual, social, emocional, y yo destaco muy especialmente la formación espiritual, que ha estado al debe en todos los siglos anteriores, Mm. ¿no? Sí. Y en el siglo XX muy especialmente. Y este siglo XXI es el momento, estamos recién, tenemos un cuarto siglo, es el momento para resituar
la consolidación, el desarrollo, el fortalecimiento del espiritual, ¿no? Y allí la educación está indudablemente muy en desventaja, ¿no? Es necesario instalarla, pero para eso hay que modificar de manera sustancial la educación. Hemos transformado a nuestros niños en una especie como de, no sé si la palabra sea la adecuada, pero como de soldados que van marchando de manera uniforme hacia una meta y que es una meta irracional para ellos, pero que ellos no la comparten, pero que son obligados a marchar hacia allá. Y los vamos privando de todas las otras posibilidades que ellos tienen, ¿no? Los privamos de naturaleza, la importancia del contacto del niño desde muy temprano con la naturaleza, la importancia de fortalecer las interacciones enriquecedoras, en fin, tenemos que hacer una renovación total de la educación, sin perder el foco, que es formativo. De todas maneras, sí, harto que hacer allá. Y hoy día también se habla mucho, tú como psiquiatra también, se habla, bueno, técnicas nuevas como las constelaciones familiares, pero se habla mucho de los traumas, de la importancia de conectarse con esa información, conectarse con el niño interior. Eh, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo ir abordando y cuál es la importancia de uno como adulto trabajar esa parte que todavía que quizás está ahí como congelada en uno? Sí. Yo lo siento fundamental, creo que yo lo incluyo en el gran concepto del autoconocimiento. Podemos avanzar en la medida que podemos avanzar hacia afuera en la medida que avancemos hacia adentro. Es Mm. decir, un camino interior sólido, comprometido, responsable, nos va a hacer avanzar en un camino exterior también. Y este camino interior es autoconocimiento. Y aquí hay múltiples avenidas, múltiples calles por las cuales es posible caminar, ¿no? Algunas personas tienen cierto rechazo por algunas y se inclinan más por otras. Creo que son todas válidas. Y el camino del autoconocimiento tiene que ser de la mano de alguien que los pueda guiar. No es fácil el camino del autoconocimiento así autodidacta. Entonces, creo que la persona se puede perder en ese camino. Entonces, es necesario hacerlo. Entonces, bienvenidos todos estos movimientos, todas estas teorías, en la medida que sean teorías serias, en la medida que sean teorías con un sustento y en la medida que sean llevadas a cabo por personas honestas también, ¿no? Porque indudablemente nos podemos encontrar con personas que no lo son. Claro, y cada vez hay más evidencia que en la ciencia también, que los impactos emocionales influyen en nuestra salud y a veces muy definitivamente. Eh, ¿cómo ir trabajando la gestión emocional? Porque hoy día también se habla de educación emocional, de gestión emocional. Eh, ¿cómo ir abordando esos aspectos que son tan importantes, que tú los tocas, pero cada vez son claves, ¿no? Si yo no podría decir mucho del mundo de los adultos, porque no es un mundo en el que me mueva, pero sí Correcto. puedo decir mucho de los niños. En la medida que uno sepa cómo acompañar a los niños desde muy pequeñitos, lo que uno hace como formador, como educador, es dotarlos de resiliencia. Y esa resiliencia se fundamenta mucho en el autoconocimiento. O sea, yo creo que los grandes ejemplos de resiliencia que hemos recibido, ¿no? En la historia, en la literatura, en fin, provienen de personas que efectivamente en situaciones muy críticas, muy límites, iniciaron un trabajo de autoconocimiento. Y eso los condujo de manera espontánea a ser mucho más resilientes. Eso es Mm. lo que uno tiene que trabajar con los niños desde muy temprano, ¿no? Y hay mucha gente que está haciendo cosas muy bonitas en este plano, ¿no? De cómo trabajar con los niños desde tempranamente para hacerlos fuertes, para hacerlos sólidos, para enfrentar las grandes situaciones límite que van a tener que vivir en este siglo. Porque este ya está mostrando sus garras, ¿no? Va a De ser un todas siglo maneras. difícil. Y pienso, ¿no? En el Principito, cuando dice, he encontrado la amistad, he encontrado el sentido de mi vida. Que vengan los tigres con sus garras. Yo ya estoy preparado. Eso es
la resiliencia. Todas maneras. ¿Y cuál, bajo tu experiencia como profesional, tú crees que son los aspectos que más limitan a los niños? Por ejemplo, podría ser el abandono u otros aspectos que tú has visto como profesional que impacta, que es importante trabajarlo. Tú lo has dicho, yo diría la soledad de los niños. Y es una Mm, soledad muy particular, porque están muy acompañados, pero están acompañados de adultos absentes, con B larga, absentes, vale decir que están sin estar, ¿no? Que están abocados a sus propios problemas, que están educando de manera muy distraída y basándose en prejuicios que verdaderamente son a veces espeluznantes estos prejuicios, y en el desconocimiento. Y por eso vuelvo mm, a insistir, creo que el conocimiento y el autoconocimiento son fundamentales, ¿no? Pongo un ejemplo, es decir, hay una niñita en el supermercado, yo voy pasando, una niñita pequeña, unos 4 años, y está con una rabieta, ¿no? Y la mamá, muy dulce, muy suave, está inclinada sobre ella y le está hablando en voz baja. Y pasa una señora mayor con su carro y observa la escena y le dice, no, pues le dice, así no va a llegar a ninguna parte, la está malcriando, mire la suavidad, una buena cachetada y usted va a ver cómo la va a tener derechita. Y yo pensaba, esta señora, que probablemente es abuela, sí o madre, está dando una clase magistral de cómo es verdaderamente la educación hoy día. Y sigue siéndolo, y esto es un resabio de muchas décadas atrás. Esta educación punitiva, restrictiva, castigadora, en que el adulto no se da el tiempo de entrar a entender qué le está pasando al niño, sino que mm. simplemente es enderezarlo, no es la política del enderezamiento. Eso hoy día es muy común y es lo que hay que modificar. Hay muchas iniciativas, ¿no? Las iniciativas que vienen de la parentalidad positiva, en fin, se está trabajando mucho al respecto. Pero el adulto es muy porfiado, ¿no? Le cuesta mucho cambiar. Sí, pero es importante, ¿no? Lo que tú dices, o sea, que empecemos los adultos a hacer un proceso de cambio, porque si no, vamos influenciando. De hecho, tú tienes un texto muy bonito que dice, nadie sabe a priori ser padre o madre, pero sí podemos aprender a enseñar en el amor durante el transcurso de la relación parental. Un adulto a cargo de la formación o guía de un niño es una real responsabilidad frente a su labor. En una, sí, está bien, en una real responsabilidad frente a su labor debiese conectar con ese amor y ser consciente de sus dificultades tanto como de sus virtudes. Ese autoamor y ese reconocimiento de la imperfección que nos hace ser seres humanos, nos libra de una autoridad basada en el ego, nos libra de la distancia con el otro para abrazar su proceso de aprendizaje y nos libra de sentir la obligación de enseñar, transformando la labor de formar a otro ser humano en una pasión. Comprenderemos que educar es amar. Bien clarito, ¿no? Totalmente convencida de ese texto que salió de mi mente, ¿no? De mis manos. Sin Claro. duda alguna que es así, la conexión, ¿no? Y esa conexión no es fácil de lograr y requiere un acto de humildad. O sea, yo para poder conectarme con otro, y sobre todo si ese otro es un niño, yo tengo primero que hacer un acto de humildad. Si yo me afirmo en mi ego y considero que yo soy el adulto, el que sabe, y el otro es el que tiene que obedecer, estoy perdido, ¿no? Y vivimos, bueno, en general los adultos también vivimos muy desconectados hoy con nuestra verdadera esencia, ¿no? Ese es un gran problema porque vivimos programados y vivimos conectados a la tecnología y nos olvidamos de lo que somos esencialmente. Es muy triste que la gran mayoría de los adultos va caminando, va viviendo la vida tropezando a oscuras, sin verse, ¿no? Sin saber a dónde va. En la gran mayoría de los adultos le falta un propósito en la vida. Y el día que encuentran algunos de ellos ese propósito, se dan cuenta que habían estado perdiendo el tiempo miserablemente y ahora ven claro, una vez que entienden su propósito. Y por eso es tan necesario que haya personas que puedan de alguna manera ayudar a estos que van a ciegas y decirles, abre los ojos y mírate primero tú y vas a ver quién eres y vas a ver que tienes una misión, que tienes un propósito y vas a ver claro.
¿no? Y el adulto que ve claro se transforma, ¿no? Hay una transformación total. De todas maneras. Y personas que te pueden estar escuchando en este minuto, en esta conversación, ¿cómo pueden partir? Tú hablas del propósito, pero podrías dar quizás ejemplos, digamos, cómo ir conectándose, cómo poder ubicar cuáles son sus talentos, cuál es su propósito o cuáles son sus perfecciones, cómo pueden empezar a hacer un trabajo interno un poquito más serio. A ver, yo lo diría con una metáfora. Aceptar el lugar y el instante en el que están sin buscar desesperadamente las puertas de escape. Aceptar que están allí y aceptar que están allí para algo bueno, ¿no? Porque la gente huye de sí mismo. No sé, Mm, la televisión, la farándula, el cotilleo, qué le pasó a tal persona, que es por supuesto el famosillo de turno, ¿no? Se claro. enredan y se enredan en los problemas de los demás, y participan y escriben. Las redes sociales están llenas de odio feroz, de descalificación, en fin. Y en eso se pasa la gente, ¿no? Y esas son las puertas de Mm. escape de la pornografía, las puertas de escape de todas esas actividades sin sentido, porque están tratando de huir. Y yo les digo, quédense allí donde están, no busquen las puertas de escape. Y una vez que estén allí, mírense y digan y pregúntense, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es mi misión? ¿Quién soy yo? Y en ese momento van a empezar a ver claro. O sea, la gente pierde el tiempo miserablemente, no pierde el tiempo miserablemente cuando a su lado hay tanta riqueza y sin embargo no la ven. La riqueza del buen cine, la riqueza de la literatura, la riqueza de la música, la riqueza de la naturaleza y la riqueza del autoconocimiento. Y la riqueza de no hacer nada también, ¿no? Sin duda alguna, la riqueza del no hacer nada es una riqueza enorme, ¿no? Mm, Ya Daniel Goleman hablaba de las dos mentes, esa mente dirigida a un objetivo, racional, trabajando permanentemente, y la mente vagabunda, ¿no? Esa mente del no hacer nada que está en un plano nebuloso y de repente es la mente más creativa, es la que ve más claro, es la que descubre, es la que termina por entender y comprender. Claro, el no hacer ¿qué? nada, el ocio al que le tenemos tanto miedo, es Exactamente. tan necesario, tan importante. Aprovechar el tiempo en el sentido de conectarse al no hacer nada. ¿Qué Al no puedes hacer tú nada. recomendar también, de acuerdo a tu propia experiencia, el cómo ir parando ese loro y conectarse a ese silencio interno donde está conectado el ser? Eh, ¿puedes, puedes recomendarnos? En general se habla de la meditación, etcétera, pero cuéntanos cuál es tu visión como para ir parando ese que, tal como dice Eckhart Tolle, es nuestro principal enemigo, que son los pensamientos. Así es. Bueno, sin duda alguna, buscando el silencio mental. No, el silencio mental desde el modelo de neurociencias existe, ¿no? Mm, Y es una necesidad, buscar el silencio mental. Y ese silencio mental se puede obtener, por ejemplo, y es una vía regia para conseguirlo, se puede conseguir a través de la meditación, pero también a través de, antes de llegar a la meditación, el darse espacios para sí solo, el poder cerrar una puerta y decir, quiero estar un rato acá solo y no tomar el celular y no encender una pantalla, mm. no conectarse a las noticias, sino que aceptar el silencio, que el silencio llegue y aceptarlo como una bendición. Muchas veces esto se facilita con un paseo a solas por la naturaleza, caminar por la playa, ¿no? Caminar por un bosque, caminar incluso por una vereda, pero en momentos en que haya muy poco movimiento, levantándose muy temprano, por ejemplo. Bueno, Esos son momentos de conexión consigo mismo. Y mm. luego vienen los pasos ya sucesivos, que son de entrar de lleno a practicar la meditación, ir avanzando en la meditación. Eh, Diría que por ahí va la cosa, ¿no? De esa manera. Y uno de los problemas también importantes que yo creo que tú lo ves como educadora, como profesional, es la poca capacidad de atención que tenemos y también la poca capacidad que está relacionada de escuchar. No, no sabemos escuchar, ¿no?
Así es. Para mi gusto, uno de los términos más lindos que he conocido en el último tiempo es el concepto de atención plena, ¿no? Esa atención en que tú te desprendes de todo lo demás deja de tener importancia y prestas Mm. atención al momento presente y a lo que está ocurriendo. Eso yo lo insisto mucho con los profesores, cuando ellos quieren resolver un conflicto, por ejemplo. Si no prestan atención plena, se van a perder una cantidad enorme de detalles que les pueden servir para resolver un conflicto, ¿no? Y en esa atención plena, instalarte como testigo de la situación, no como participante y mucho menos como protagonista, como un testigo que está observando de manera imparcial, de manera objetiva, la situación a través de la atención plena. Eh, yo tuve la suerte de poder compartir 2 años con mi nieta, desde que nació hasta los 2 años, luego ya se fue, y en esos 2 años ella me invitó a practicar la atención plena. Las veces que yo me quedaba con ella, las veces que salíamos a un parque, yo me olvidaba de todo lo demás y solamente estaba atenta a lo que ella estaba haciendo, a sus iniciativas de juego, en fin, y a conectarme con ella, que ella sintiera que yo estaba plenamente atenta a sus necesidades emocionales. Eso es un ejercicio maravilloso y después sirve para otras situaciones. La Por atención plena es supuesto, clave. por supuesto. Y uno, por ejemplo, otras frases bonitas que tienes tú, que se relacionan un poco a la autoestima también. Muchos jóvenes ignoran que son amados por sus padres, porque estos jamás les manifiestan su amor a través de caricias y de palabras tiernas. Por el contrario, son autoritarios y severos, pues estiman que a los niños se les debe educar en el rigor. Importante lo que dices, ¿no? Uno muchas veces cuando chico, yo lo sentí en lo personal, que uno sí necesita esas palabras de cariño, de afecto y no tanto que a uno le estén pegando siempre, ¿no? Es fundamental. En psiquiatría existe una entidad psicopatológica. A propósito, venía un artículo en la revista El Martes del Mercurio, creo, en relación a esto, que ha sido bien malentendido, que es el egocentrismo, perdón, el Sí. narcisismo. Narcisismo, sí. El narcisismo. A mi juicio, el narcisismo es lo más penoso que hay. Es desgarrador, ¿no? Una persona narcisista. ¿Por qué? Porque está profundamente sola, tremendamente sola. No hay nadie más solo en el mundo que un narciso. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, esa persona fue privada del verdadero amor, ¿no? Que es el amor presente, el amor de la caricia, el amor de la palabra, de reconocimiento, el amor del elogio, ojalá no excesivo, pero que tiene que estar allí, ¿no? Fueron privados, y fueron privados probablemente, ya sea desde la indiferencia, desde la negligencia afectiva, o desde una educación autoritaria, ¿no? De descalificación permanente. Entonces, es tan necesario, si queremos tener un niño sano, que después sea un joven sano, un adulto sano, tenemos que darle mucho amor los primeros 10 años de la vida. Y ese amor incluye el amor de piel, el regaloneo, el abrazarse, una caricia, el mirarse a los ojos, el decir te entiendo, ¿no? El chico que le dice a la mamá que cometió una falta y la mamá y espera la reprimenda, ¿no? Y la mamá le dice, bueno, ¿cuántas faltas cometí yo cuando era niña? A ver, conversemos, ¿qué pasó? Pero démonos un abrazo primero. Oh, eso es maravilloso. Sí, tan necesario, ¿ah? De hecho, tú hablas también, dices, un adolescente es una especie de receta de cocción lenta. Uno cocina un adolescente durante 15 años y él va a hacer lo que uno empezó a guisar 15 años antes. Sí, ahí está la importancia Exactamente. de los padres, ¿no? Y de ser responsables también con la crianza y ser como consecuentes, porque uno está observando a todos los padres. Sin duda alguna, claro que sí. Y también admitir, los padres debemos admitir que hay mucho de nosotros en ellos. Y entonces muchas veces los enjuiciamos sin Mm. darnos cuenta que a quienes estamos enjuiciando es a nosotros mismos, porque nosotros fuimos el modelo, ¿no? Y eso a los padres lo olvidan y muchas veces recriminan en el hijo o en la hija algo sin darse cuenta que ellos son iguales y el hijo se estuvo mirando por 15 años en ellos. Claro, efectivamente es así.
Sí, bueno, y hay un gran tema, tú lo has escrito en tus libros también. Hoy día hay mucha intolerancia a la frustración cortoplacista, y hasta dónde uno puede darles permiso, digamos, dónde controlarlo, el tema del carrete, el alcohol, las drogas, la sexualidad. Es complejo, igual, a tantos temas hoy día que están cambiando hoy día, como que la relación es más horizontal que vertical. ¿Cómo, qué le puedes decir a los padres? Dentro de tu propia A ver, experiencia, por supuesto. a lo mejor mi mirada no es absolutamente real, pero lo que yo vi a lo largo de 40 años de trabajo con familias y con niños que después fueron creciendo, es que si esos niños reciben suficiente amor respetuoso, considerado y sensible de sus padres, cuando sean adolescentes van a cometer errores, pero son errores de poca monta. Mm, Probablemente se van a emborrachar una o dos veces y después se van a dar cuenta que están cometiendo una tontería. Probablemente van a tener ganas de tener sexo irresponsable y se van a dar cuenta antes que no corresponde, porque tienen el bagaje formativo, emocional, profundo de los 10 primeros años. ¿Quiénes son mm, los que caen más bajo en una tontería tras otra y tonterías muchas veces con consecuencias? Aquellos a los cuales les faltó ese amor tan vasto, ¿no? Que era un amor con respeto, con sensibilidad y con humildad también. Esa humildad de decir, hijo, has cometido una falta, pero ¿cuántas cometí yo? ¿Quién soy yo para juzgarte? Veamos qué podemos hacer para que esta falta que cometiste ahora no la vuelvas a cometer, ¿no? sí. Ahí Allí. también está Entonces, la confianza, ¿no? Esa que hay que, en fondo, conjugar, dejarlos libres, la libertad, y también con lo que es la protección. sin duda alguna, yo soy muy partidaria y eso me lo criticaron muchas familias cuando yo hacía consulta. Yo soy muy partidaria de la responsabilidad en libertad, o dicho de otra manera, en la libertad responsable, ¿no? Yo les decía a Eso. los padres, a partir de los 15 años, esta flecha que, como lo decía Jalil Gibran, ¿no? Que disparó tu arco, esta flecha ya no te pertenece, ya va volando, ya no Ah, la puedes detener, ya no la puedes volver atrás, ya la disparó tu arco, pero fue tu arco, tú le diste el sentido, tú le diste la dirección. Entonces déjala ahora volar. Y ten la certeza que si le diste un buen sentido, una buena dirección, va a caer donde debe caer. Pero ya déjala, la libertad responsable. Y va a cometer errores, le decía, va a cometer tres, cuatro, supuesto. cinco errores, pero va a verlos y va a reaccionar y va a enmendarse. En cambio, aquel que no tuvo brújula, aquel que no tuvo dirección, va a cometer ese mismo error y lo va a seguir repitiendo y lo va a seguir repitiendo. Cierto, cierto. Eh, También planteas de la co-creación. Tú dices, hay que acompañar a los niños a ser creadores activos en su mundo social. Cada niño es una biografía apasionante, pero escrita demasiadas veces con la tinta de la soledad más abismal en un mundo de adultos incapaces de verle. Yo quiero ir ahí al fondo un poquito de la co-creación. ¿Somos co-creadores? ¿Podemos ir transformando nuestras vidas? ¿Cómo lo ves? Sin duda alguna, sin duda alguna. Para mí, yo, yo digo, estaba acordándome una clase en la que yo les decía a los alumnos, profesores míos, que eran alumnos míos, les decía la magia del co. Sentémonos por un momento a pensar en la magia del co. Colaboración, cooperación, compartir, ¿no? Comunidad. En fin, y empezamos a descubrir muchísimas vocablos que comenzaban por co. Y obviamente la co-creación. ¿Qué es la co-creación? Como todo lo que lleva el prefijo co, es hacer las cosas con los otros. Porque eso, el resultado es mucho más que la suma de dos o de tres. O sea, es mucho más. O sea, lo que hacemos en conjunto es algo mucho más grandioso. Entonces, sin duda alguna, la co-creación. Cuando yo fui mamá, me fui co-creando con mi hijo. Es decir, había un acompañarlo a crecer, pero yo también iba creciendo con él, ¿no? Y eso indudablemente es una co-creación conjunta. Yo iba siendo diferente, cada vez diferente, y él también iba siendo diferente.
Y la idea es que él fuera cada vez mejor y yo también cada vez mejor. No siempre las cosas resultan, pero esa es la idea. La magia del co. Todo lo que se hace con un co como prefijo es único, es verdaderamente fantástico. Cuál es tu visión ya un poquito quizás más abstracta de la vida y de la muerte respecto a lo que estamos hablando también? Es decir, tú nos te ves como seres infinitos que estamos aquí experimentando en esta materia y que tenemos esa capacidad de co-crearnos, de transformarnos por nuestra vibración, por nuestra energía. ¿Cómo lo visualizan? Sí, sin duda alguna. Esa es mi mirada, ¿no? Mm. Yo siento que la vida es un regalo, ¿no? El primer momento, el primer latido, la primera respiración, ya estábamos siendo protagonistas de un milagro, ¿no? Y que la vida es un regalo y es un verdadero milagro. Y tenemos que disfrutarlo y pensar que qué maravilla que yo estoy acá, mientras a lo mejor muchas almas no lo están, pero yo estoy acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo puedo aprovechar este instante que es la vida y aprovecharlo de la mejor manera y tratar de cometer los menos errores y hacer el menos daño posible, que nunca es posible no hacer daño a otros, ¿no? Así lo veo yo. Y es una co-creación personal, sin duda alguna. Sentido que en este mirarse como que la vida es un milagro y es un regalo, yo tengo que tratar de ser siempre, cada vez, mejor. Nunca va a resultar por completo, pero debe ser un esfuerzo y debe ser un propósito también. Ahora, la muerte, yo no creo en la muerte, ¿no? Yo no creo en la muerte. Yo creo que Mm. somos infinitos, somos infinitos. Si miramos, nos miramos en esta dimensión y nos morimos y desaparecemos, claro, uno dice, morimos, pero no, yo siento que va a haber una transformación. Pero yo he tenido muchas evidencias de personas muy, muy queridas que ya no están y que sin embargo sé que están, ¿no? Y que siguen Claro. moviendo sus hilitos y mostrándome que están. Entonces, yo no creo en la muerte, no le tengo temor, por lo tanto, porque uno no le puede temer a alguien en quien no cree o algo que no cree. Por supuesto, qué bonito. ¿Y te sientes feliz con todo lo que has realizado hasta el día de hoy? Sin duda alguna que sí, me siento feliz. Algunas cosas probablemente no, las hubiese hecho de otra manera, pero sí, yo estoy muy feliz. Siento que mi vida ha tenido una continuidad, ¿no? Una continuidad que comienza con mi infancia, con mis tías profesoras, con esta impronta emocional fuerte que voy recibiendo yo de lo que es la educación con profesoras normalistas dedicadas 100% a sus niños, niños muy pobres con los que ellos trabajaban. Y así yo fui creciendo y eso me marcó para siempre, ¿no? Y ha sido un caminar en una dirección. O sea, creo que soy una flecha que no se ha desviado. Quizás por ahí, obviamente, algunas cosas las haría mejor o no las hubiese hecho, pero creo que todo ha tenido un sentido. Sí, Qué todo bonito, ha tenido un sentido. qué bonito. ¿Y por qué, Amanda, tú crees que han aumentado tanto, por ejemplo, los casos de autismo? Tú de alguna forma también hablas del pre y postnatal. ¿Qué está pasando en esa área? Sí, es una pregunta que me han hecho varias veces. Yo no tengo una respuesta clara, Absoluta, sino que claro. tengo más bien como una intuición. No es una intuición, y también es una sospecha. Creo que los niños que están naciendo con, que te reciben este diagnóstico de trastornos del espectro autista, hay dos explicaciones. Una explicación, que es a la científica, es que son niños que están naciendo eh, y que han tenido un periodo prenatal sometido a muchas influencias ambientales adversas, mucha contaminación ambiental, mucho estrés prenatal, la madre con mucho estrés, muchos factores agresivos que han actuado durante 9 meses y que de alguna manera han distorsionado de manera leve, pero ha habido una distorsión en la organización cerebral que se esperaba. ¿Ya? Y ese, entonces, el resultado es esto que se llama la condición del espectro autista.
Eso pudiera ser una explicación científica, pero yo siento que hay otra explicación y que tiene que ver con que estos niños son como los faros, ¿no? Que están viniendo al mundo para hacernos eh, detenernos y pensar qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, o sea, por qué vamos caminando hacia un precipicio. Ellos son como una luz que nos están diciendo, ojo, detente, no, hay que hacer las cosas de otra manera. Y a mí me gusta mucho esa forma de verlos. Y yo insisto mucho, y creo que los conocí tanto a lo largo de tanto tiempo, yo insisto que estos niños del espectro autista son niños extraordinariamente misteriosos y que encierran una profundidad, una inalcanzable, ¿no? Es un universo interno que tienen y que estamos viendo solo una parte y dejamos de ver todo lo demás. Y tenemos que hacer un esfuerzo, y yo lo estoy haciendo y lo he hecho, pero no me ha resultado tan bien, de poder penetrar en ese misterio profundo que ellos tienen y de poder ver el mensaje, ¿no? Y ese mensaje es un mensaje de luz, es un mensaje de alerta, ¿sí? ¿Hacia dónde vas? ¿No? Detente, ¿no? Y da vuelta, gira, toma otro camino. Para eso están. Y bueno, esa es su misión, ¿no? Porque no siempre la misión puede ser luminosa, que se vea desde afuera. ¿No? Aparentemente, claro. Mucha misión, hay una luz interna que no logramos ver, que vemos solo oscuridad. Cierto, cierto. Gracias por la respuesta. ¿Y tú crees que hay evidencia ya de alguna otra forma entre las diferencias, por ejemplo, de un parto natural a una cesárea y a un parto no tan natural en los chicos que Sí, van sí. naciendo a través del tiempo? Científicamente hay muchas diferencias. El ideal es el parto natural, completamente natural. Mm, La mayor agresión es la cesárea, ¿no? Se produce agresión por muchos motivos o varios motivos que sumados todos ellos cuentan indudablemente, ¿no? Pongo un ejemplo, la microbiota, ¿no? Que es esa población de billones de microorganismos que tenemos en el intestino grueso y que son responsables de nuestra salud y que cuando fallan son responsables de nuestras enfermedades. La microbiota sana se forma en el momento del nacimiento, en la medida que ese sea un nacimiento natural, vale decir que sea un parto por vía vaginal. O sea, el nacimiento por cesárea es ya la primera agresión a la formación de la microbiota. Y luego ahí tenemos otros elementos como son la conexión, ¿no? con la madre, en fin, muchos elementos. O sea, el parto natural debiera seguir promoviéndose y hay muchos defensores del parto natural que yo les saco el sombrero, muchas matronas, obstetras, y hay que defenderlo a brazo partido porque es la forma en que, el primer momento en que ya sabemos que le estamos dando salud a un nuevo ser humano. claro, y ahí hay un tremendo impacto cerebral de Enorme, información enorme. que queda Sí, ahí, queda impresionada, ¿no? En el cerebro. Y también me así imagino es. que el nacer en el elemento agua también debe ser mucho más constructivo, más positivo, ¿no? También, sin duda alguna. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hay mucha gente experta en esto, no es algo que Claro, yo no, por domine supuesto. 100%, pero creo que me parece que indudablemente, si vinimos del agua, ¿no? Venimos del agua, por lo Sí, tanto, pues, nacer en el agua, sin duda alguna, que tiene una trascendencia enorme. tantas cosas que hay que hacer. Ahí bajo ese punto de vista te quisiera preguntar, en el caso hipotético, a mí me encantaría que fueras ministra, una ministra de Educación. ¿Cuáles serían como tus medidas así principales que tú tomarías como ministra para generar un cambio así? En primer lugar, no sería nunca ministro, ¿no? ¿Quién Porque el sabe? ministro es un prisionero, Es es un verdad. cautivo de las circunstancias y tiene las manos amarradas, no puede hacer nada. Creo que cuando uno está en la base es mucho más fácil accionar que cuando estás en la cúpula. Así que es una hipótesis no plausible, ¿no? Sí. Probablemente, aunque lo Pero ofrecieran, no lo jugando a sé. la ciencia Pero ficción. jugando, claro, ¿cuáles serían mis principales medidas? Yo lucharía por lograr una sólida y fuerte
intersectorialidad de todas las instancias de la vida comunitaria, de lo social, con un solo objetivo: proteger al niño. Si yo fuese ministra de Educación, yo haría eso. Esto mismo que hablábamos, ¿no? de por qué la judicialización se lleva lo punitivo a los niños de una manera tan devastadora, ¿no? Si los jueces pudieran entender lo que es un niño, a lo mejor las cosas serían distintas. La construcción, el diseño de las ciudades, ¿no? A escala de niños, como planteaba Tonucci, ¿no? En fin, convocaría a todas las entidades responsables del movimiento de un país, del movimiento de una sociedad, los convocaría y los haría trabajar unidos, intersectorialmente, con una sola mirada. Y esa única mirada sería el trabajar por el niño. Porque el niño es un animal en extinción, es un animalito en extinción, se va a acabar, ¿no? Se acaba muy, muy pronto y da paso a un adulto defectuoso, un adulto incompleto. Pero si trabajamos en forma unida por ese niño y lo hacemos sólido, lo hacemos único, lo hacemos que despliegue todos sus talentos, ¿no? Que florezca, va a ser un gran adulto. Y imagínate lo que puede ser un país, una nación, lo que puede ser un universo, un planeta con seres así. Entonces yo haría eso. No trabajaría en mi parcelita, no estaría preocupada de las reactivaciones educativas, no estaría preocupada de estas cosas pequeñas que ocupan y que son importantes, obviamente, pero que ocupan mucho de la mente del ministro o de la ministra de turno, y solamente me dedicaría a convocar, todos con un solo objetivo. Excelente, excelente. Bueno, querida Amanda, este programa se llama Conversando en Positivo. Entrégale un último mensaje positivo a tantas amigas, amigos que te quieren y te siguen y que te conocen. No, yo les diría que estamos en un momento único de construcción de un mundo nuevo. Pero ese mundo nuevo no va a ser posible mientras no nos hacemos responsables cada uno de trabajar por construir ese mundo. O sea, cada uno de nosotros puede aportar un elemento, aunque sea pequeño, a esta nueva construcción. Y para ello necesitamos elevar nuestra conciencia, ¿no? La conciencia vibra en distintos niveles. Yo digo siempre que es diferente escuchar reggaetón que escuchar a Johann Sebastian Bach. Tratemos de elevarlo, tratemos de salir del reggaetón y vamos a Bach y en nuestra conciencia. Y una vez que elevamos nuestro nivel de conciencia, la ampliamos, la abrimos, empezamos a ver cosas que no habíamos visto y empezamos a ser mejores, empezamos a ser más buenos. Siempre con nuestros defectos, con nuestras fallas, pero empezamos a ser mejores. Y eso es construir algo mejor. Que así sea, que así sea. Bueno, ya saben, queridas amigas, amigos, lo que nos ha dicho nuestra querida Amanda, y a preocuparse de nuestros niños, nuestros hijos, a quererlos, a amarlos. Y muchas gracias, querida Amanda, como siempre, por darnos la posibilidad de poder conversar contigo y tanta entrega positiva y de sabiduría que tú le das a muchísimas personas. Así que muchas gracias. Encantada, pues, Edgardo. Gracias por la oportunidad y yo vuelvo a decirte, esto es recíproco. Gracias por lo que haces, ¿no? Porque realmente esto es una iniciativa muy linda, muy linda. Gracias. Hasta luego a todos, un abrazo grande.